constitucionalista y profesor adjunto de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Tiene la palabra, doctor. ¿Se oye? ¿Se oye, senadora? Sí, lo escuchamos. Se oye muy bien, se oye muy bien. Sí, bueno, se escucha. Buenas tardes. Agradezco al Honorable Senado de la Nación la invitación a exponer nuevamente sobre este tema de gran trascendencia. El proyecto sometido a vuestra consideración se asienta sobre premisas falsas y violenta el orden jurídico argentino. Por ello considero que debe ser rechazado por este Honorable Senado. Quiero señalar una vez más que el derecho internacional no exige a nuestro país ni a ningún otro que reconozca el derecho al aborto. De igual modo, también reitero que ningún tratado reconoce ni expresa ni implícitamente dicho derecho. Sostener lo contrario no constituye una interpretación de buena fe de los tratados de los que nuestro país es parte. La buena fe, conforme la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es el principio fundamental que en derecho internacional interpretar las obligaciones que han asumido los Estados. Sí es cierto que diversos comités de seguimiento de los tratados han formulado observaciones y recomendaciones a este país para que se legalice tal derecho. Pero quiero ser una vez más enfático en la afirmación que dichas observaciones y recomendaciones son precisamente eso, observaciones y recomendaciones, y no disposiciones de cumplimiento obligatorio para nuestro país. Es absolutamente cierto, y aquí lo ha dicho la doctora Kemmelmacher hace un rato, que los comités son los órganos que conforme los respectivos tratados tienen a su cargo el seguimiento de aquellos y pueden formular tales recomendaciones y observaciones que el Estado deberá, siempre conforme al principio de buena fe, considerar y tomar en cuenta. Pero ese mismo principio de buena fe exige interpretar las palabras utilizadas por los tratados conforme su sentido corriente. Así lo dice la Convención de Viena. Observaciones y recomendaciones no pueden ser entendidas de modo alguno, según dicho sentido corriente, como generando obligaciones. Si los tratados hubiesen querido conferir valor obligatorio a las recomendaciones y observaciones emitidas por los comités, lo hubieran dispuesto expresamente, pero ello no ocurrió. En particular, el protocolo facultativo 3 a la Convención de Derechos del Niño, que autoriza al comité a recibir comunicaciones en donde se alegue la violación y al cual la doctora Kemmelmacher acaba de hacer referencia en apoyo a la presunta obligatoriedad de sus recomendaciones, señala en su artículo 11, y cito textualmente, el Estado parte dará la debida consideración al dictamen del comité, así como sus eventuales recomendaciones. Debida consideración, no obligatoriedad. Reitero entonces una vez más, sostener que reconocer el derecho al aborto es una exigencia del derecho internacional no resulta cierto. En segundo lugar, se ha mencionado reiteradamente aquí que no existiría persona desde la concepción y que la personalidad posee una característica incremental, que la persona se va haciendo poco a poco. Esta afirmación contradice palmariamente la biología. La persona es la misma a partir de la concepción y hasta su muerte natural. Pero coincido con la doctora Kemmelmacher en lo que dijo recién. Eso es la biología. Vamos al derecho. Lo cierto es que si aun cuando este punto pueda ser debatido, nuestro derecho ha resuelto la cuestión legalmente, ha definido con claridad la existencia de personas desde la concepción. Así lo dice el Código Civil de Vélez Sarsfield, así lo hace el actual Código Civil y Comercial. Y lo que es tal vez más importante, en razón de la supralegalidad que posee dicha norma, lo dispone la Convención sobre los Derechos del Niño, conforme la declaración que para nuestro país hizo este Congreso al aprobarla. Lamentablemente, en las exposiciones en la Cámara de Diputados, el presidente del Comité de los Derechos del Niño señaló, y esto es muy grave, viniendo de tan alta autoridad, que dicha declaración interpretativa, según la cual debe entenderse por niño toda persona desde la concepción, era, y cito textualmente, un mito. Basta referir a la propia página web
de la Organización de Naciones Unidas para constatar que dicha afirmación es falsa. La declaración existe y tiene valor. La Comisión de Derecho Internacional, órgano interpretativo jurídico principal de Naciones Unidas, y tal como señaló el doctor Garar esta mañana, reconoce el valor legal de las declaraciones interpretativas como aptas para precisar o clarificar el sentido o alcance atribuido a un tratado. Y esto es textual del comité. Una declaración interpretativa no pretende modificar el tratado, sino solo aclarar su sentido cuando existen, como en este caso, cuestiones oscuras o no resueltas, y conforman el alcance de la obligación internacional del Estado. No obstante, más allá de cuál pueda ser el alcance internacional de la referida declaración, no es menos cierto que para nuestro derecho interno, la declaración, formulada en una ley que clarifica de la obligación asumida en el tratado, obliga a todas sus autoridades. Para nuestro ordenamiento jurídico, entonces, con jerarquía supralegal, hay niño, y resalto esta palabra, niño, desde la concepción. Esta definición torna irrelevante la distinción que formuló ayer el ministro de Salud y esta mañana el doctor Gil Lavedra entre vida y persona. Hay niño desde la concepción, así lo dice nuestra ley con una jerarquía supralegal. Por ello, no es posible en la discusión sobre los alcances de una ley que reconoce el derecho a abortar con fundamento en los derechos de la mujer, dejar de considerar los derechos de ese niño no nacido, reconocido como tal por ustedes mismos al aprobar la ley que aprobó el... Y ese derecho no está considerado, siquiera tangencialmente, en el proyecto sometido a vuestra consideración. De igual modo, los convencionales constituyentes en 1994 analizaron este punto y de ese modo otorgaron jerarquía constitucional a la Convención de los Derechos del Niño en las condiciones de su vigencia. O sea, y así se aclaró en el debate, tal y como la República Argentina se obligó. No es posible soslayar esta conclusión si se interpreta de buena fe nuestro ordenamiento y no se lo matiza según preferencias personales. Para el ordenamiento jurídico argentino, la definición de niño incluye a la persona por nacer. Y esta definición posee jerarquía constitucional y la ley no puede contradecirla sin violar el orden jerárquico definido por nuestra Constitución. Y esto es un argumento suficiente para descalificar el proyecto por inconstitucional. Finalmente, aún asumiendo que la postura que nuestro orden jurídico no impide la regulación del aborto, y tomo aquí el punto de la doctora Kemmelmacher, el proyecto no supera el necesario test de razonabilidad. ¿Es razonable el proyecto? Claramente no. Se dice que nadie quiere el aborto y que el aborto es una tragedia. Sin embargo, el proyecto obliga a dar asesoramiento sobre aborto y se prohíbe el asesoramiento sobre alternativas. ¿Dónde está en el proyecto la mirada respecto del aborto? Se dice que todos defienden la vida, pero ¿quién defiende la vida de esa otra persona, de ese niño que se está desarrollando en el seno materno? Como señalé en la exposición en la Cámara de Diputados, ese niño es biológica y constitucionalmente un ser humano y no es material de descarte según la sola voluntad del más fuerte. El principio pro homine exige interpretar los derechos del modo más favorable a su vigencia y, por lo tanto, en favor del reconocimiento de los derechos del niño no nacido como persona humana, que es el ser más vulnerable frente a un hecho de aborto. Les agradezco la posibilidad de exponer mis ideas y quedo a su disposición. Muchas gracias, doctor Vítolo.